la soprano María Katsaraba, ganadora de varios premios, entre ellos el del Operalia, que se llevó a cabo en Canadá, y a quien se le ha hecho un reconocimiento mundial. ¿Qué te parece, Marcos, si vamos a conocer un poco más de esta gran cantante? Me encantaría verla. Los artistas son los curanderos de almas y saber que puedo hacer sentir mejor a las personas con mi voz me hace feliz, menciona la soprano María Katsaraba, quien ha dedicado su vida a las artes y su formación musical inició a los 3 años con el violín y el piano. Siempre fue el canto, fue el pop, entonces me metí a clases de canto de ópera para ser una cantante de pop. Y bueno, y me fui desviando porque mi maestra me decía, tú tienes una buena voz para la ópera, ¿no te interesaría? Y fue así como me incursioné en el mundo de la ópera. A los 18 años canté mi primera ópera. El apoyo de su familia ha sido fundamental. Sus padres violinistas la llenaron de música. Sin embargo, ella quería estudiar medicina, pero al final decidió incursionar en las artes y a los 17 años ingresó a la Escuela Superior de Música. A pesar de que sabía que era una carrera difícil dedicarse a las artes y sobre todo en la ópera, en donde las mujeres han tenido poca proyección, continuó con su sueño. La parte de ser mujer, cantante, y si tú quieres tener una familia, es más difícil. Cosas como esas, ¿sabes? Es más fácil que tenga una carrera un hombre que una mujer. Pero no por eso no es que no haya. Hay muchas también cantantes mexicanas que están haciendo mucho ruido en México, pero a veces no se entera México. María se ha presentado en los más prestigiados escenarios del mundo, como la Royal Opera House de Londres, el Teatro de la Scala de Milán, la Gran Ópera de Florida, entre otros. Para ella estar frente al público es como mostrarse transparente y eso la llena de felicidad. Yo soy muy feliz haciendo todo esto, haciendo música para toda la gente. Es mi mejor paga que puedo tener en este mundo.